Muy buenos días, Ecomundo Ojalá 4RD. Estamos a martes 12 de mayo del 2015 y seguimos observando la situación que se presenta en el continente latinoamericano en torno a una serie de ejes que plantean un conjunto de aspectos importantes del proceso de desarrollo de América Latina en el contexto global, en el mundo global. Yo decía que América Latina había desarrollado y se había convertido en el continente más novedoso en los últimos 15, 20 años, desde el punto de vista de la reforma política. Porque en Euroasia hay regímenes, sobre todo en el caso, por ejemplo, de China, donde hay una dictadura del Partido Comunista Chino y donde una parte importante ocupa el lugar, un lugar destacado de los multimillonarios en la revista Forbes. Igual en Rusia, donde el liderazgo fuerte de Putin, y en el caso de Rusia hay importantes figuras que están en la lista de multimillonarios de Forbes. En el caso de América Latina ha habido cambios importantes en el orden económico y político y evidentemente han marcado una etapa interesante donde se ha transitado de la democracia, del autoritarismo a una democracia electoral, a una democracia como sentido de organización del Estado, de las instituciones, sobre la base de una relación entre mercado y Estado. De manera que es interesante porque en el conjunto de los países del continente emergió toda una corriente renovadora que provenía en su mayor parte de la izquierda y que asumió un rol diferente frente al tema de la democracia, frente al tema de las elecciones, que en última instancia es un elemento definitorio de uno de los aspectos cardinales del sistema democrático. Es importante ver cómo aún en el caso colombiano, la FARC, Juan Manuel Santos, con el apoyo de Castro y en algún momento de Chávez, estaban negociando que la FARC entregaran las armas y que se incorporaran al proceso político. Algunas fracciones de izquierda lo han hecho en el caso colombiano. Es decir, la lucha armada, la lucha por la fuerza, no tiene sentido hoy día como fuerza progresiva de la historia. Hemos visto que los experimentos violentos de transición al socialismo resultaron un fracaso estrepitoso. Y hoy día tenemos una serie de economías importantes en Oriente, pero signadas por dictaduras fundamentalmente, y luego de dictaduras muy fuertes, que realmente no quisiéramos retrotraernos nosotros a la dictadura trujillista. Es interesante porque la Bachelet conforma su gabinete y hay una serie de pasos interesantes. Y hay una noticia curiosa porque la vicepresidenta guatemalteca, por favor vamos a hacer un close-up, presenta renuncia por actos de corrupción. Y es un hecho curioso porque hay toda una organización que reclama que haya renuncia del presidente y realmente el tema de la corrupción se ha convertido en un tema importante en el debate de América Latina. Podemos ver el caso, con excepciones de Mujica, que ha dado un ejemplo de desarrollo y de gestión pública, política, pulcra y con un programa avanzado. Eso es muy importante porque ya hay un referente real en América Latina. Y uno se sorprende, pero evidentemente lo curioso, yendo a la situación dominicana, en esta nueva crisis de abril del 2015, y cómo es curioso, pero
se está tratando de torcer la institucionalidad más allá de lo que ya está. Es decir, hay una persona que controla la mayor parte de los poderes públicos para su servicio. Es un amo, es un monarca que controla una serie de tribunales, que controla una serie de instancias de poder que permiten que sea impedida la lucha contra la impunidad y que una persona jefe de una corporación mafiosa siga suelto en la calle. De manera que es curioso, pero en un aniversario interesante de la prensa, como es el de Diario Libre, que saludo, hemos visto un periódico que una vez ese abogado, líder de una facción conservadora, ultra radical, nacionalista, entre comillas, que jugó un rol nefasto en determinadas coyunturas, llamó a ese periódico a un vinculado a él, el listincito borracho. Pero parece que ahora estamos hablando del listín borracho. Y digo esto porque esa persona que anda suelta es accionista de ese periódico, aparecía en su mancheta, ahora aparece una compañía, pero yo pienso que el director de ese periódico debería ver muy bien su línea editorial, porque es que la mayoría de las firmas que están ahí de las noticias aparecen excesivamente tendenciadas y es evidente que hay dos accionistas de ese periódico que realmente no son reales accionistas y que hay otros dueños de ese periódico. Y han convertido a ese periódico en un arma de guerra que anda desatando pólvora por todos lados. Junto a esa familia de ese partido minúsculo, ultranacionalista, xenófobo, que plantea una serie de tesis conservadoras y que han venido a coincidir con el cardenalicio, que por cierto son primos, y con una facción del PRD que le fue entregada por el monarca. El gran problema es que justamente esa fracción conservadora juega una serie de roles y ahora lo que están planteando es desconocer la institucionalidad del partido de gobierno y que se retire el proyecto. Y es curioso porque el cardenalicio asume una actitud política y ya la viene asumiendo en torno al tema, por una serie de factores adicionales como el tema del aborto y otros temas relativos al tema de los haitianos y otros aspectos que indiscutiblemente están presentes en lo que está caracterizando a esa facción conservadora que es el fruto de una alianza corporativa y política regida por un caudillo, un gran Mesías comparado con Buda, que está planteando una serie de elementos que ya Finjus ha determinado con preocupación que pueda llegar a los tribunales. Realmente hay una situación exacerbada de crisis que no conduce a nada bueno si es que ese monarca con corona, porque resulta que ese monarca colocó a su esposa en un lugar privilegiado, con fondos mayores a 6 ministerios, y fabricaron un liderazgo que se ha convertido en un liderazgo que en este momento, de acuerdo al representante menor de esa familia del partido ultraconservador, que anda lanzando granadas en todos sitios, ese señor realmente en las actuales circunstancias uno percibe que ha planteado que hay una fisura en el Poder Ejecutivo porque la vicepresidenta ha planteado una postura diferente en CNN. En Cala, oiga qué oportunidad, pero inmediatamente saltó a Roma y realmente el listín borracho la saca en primera página. Yo creo que hay que tener cuidado, jugar con pólvora en términos de lo que es una crisis en el Ejecutivo. Hay un tema en el partido con una amplia mayoría de una corriente
progresista que se ha ido conformando en torno a un programa y un estilo de gobierno diferente al de esa facción conservadora, regida por un caudillo, por un monarca que también tiene una corona a partir de la sucesión de su esposa, donde ha reservado votos para su proyecto político. Pero ya hablaremos sobre otros temas de la coyuntura mundial y nacional en nuestra próxima entrega de Ecomundo en Ojalá 4RD. Que pasen muy buenos días, radio escuchas y televidentes.